personas, no solamente dominicanos, sino también visitantes extranjeros. La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, adscrita a la Junta de Aviación Civil, ofreció hoy un informe preliminar sobre lo ocurrido en el accidente aéreo del pasado 14 de diciembre, donde murieron 9 personas, entre ellas el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, Flow La Movie. Aquí en esta nota dice el 14 de diciembre, pero fue el 15 de diciembre el accidente. La comisión investigadora, según ella, el avión propiedad de Lidosa salió de Puerto Rico y aterrizó en República Dominicana. Una vez en suelo dominicano, la compañía de aviación le comunicó a los tripulantes que los actores de los spoilers de tierra del ala derecha iban a ser cambiados antes del siguiente vuelo, que sería a Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer mostraron que la aeronave fue remolcada a los hangares, propiedad de la empresa Lidosa, y que los trabajos realizados en el ala derecha se extendieron por aproximadamente 3 horas. La comisión investigadora pudo comprobar que una aeronave similar estaba en la rampa principal como reserva para ser usada en caso de que el trabajo de mantenimiento no se completara a tiempo. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de un alto ejecutivo de la empresa Lidosa, cuyo nombre no fue mencionado en el informe, los pasajeros requirieron realizar el vuelo en ese avión en particular. Según detalla el informe, al finalizar el mantenimiento, las cámaras de seguridad mostraron actividad bajo el ala derecha de la aeronave y se observaron movimientos de los spoilers en ambas alas. La aeronave se remolcó a la rampa principal y se preparó para el vuelo a Orlando. La CIA constató que antes y durante el rodaje las cámaras de seguridad muestran movimientos en los controles de vuelo. Ambos spoilers de tierra subieron y solo los de ala izquierda se retrajeron. Los 3 spoilers del ala derecha se quedaron extendidos. Perdónenme que me extienda un poquito, pero es porque los que no sabemos de aeronavegación probablemente no terminemos de entender exactamente qué fue lo que pasó, aunque escuchemos el informe, porque tiene un lenguaje técnico. De acuerdo a la investigación, un video realizado por un testigo desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal muestra que durante el vuelo la aeronave continuaba con spoilers del ala derecha arriba, mientras los del ala izquierda estaban retraídos. El informe dictaminó que el vuelo tuvo una duración total de 15 minutos. En ese tiempo, el piloto reportó problemas con los alerones. Luego declaró una emergencia e intentó ir de regreso sin éxito al aeropuerto Joaquín Balaguer. Tras prolongarse la situación, intentó desviarse al Aeropuerto Internacional de las Américas, acabando por estrellarse de manera fatídica. Bueno, Diulca, tenemos una entrevista hoy con el capitán piloto Francisco Díaz, presidente de la Asociación Dominicana de Aviación General. Y yo creo que el capitán piloto Francisco Díaz puede arrojar luz y explicar en un lenguaje más llano todo ese tecnicismo que relata la Junta de Aviación Civil. Porque, como tú muy bien dices, no entendemos esos términos técnicos, ¿no? A mí me llama a la locura el pensar, y eso quisiera que el capitán me lo aclarara, el que los pasajeros decidieran volar en ese avión a pesar de que tenían 3 horas en mantenimiento, si la línea aérea le tenía a disposición otro avión. Sí, pero también, don Giorgi, todavía los pasajeros dicen, sí, quiero volar en ese avión. La línea aérea no puede acceder, si entiende que el avión no está en condiciones, no puede acceder, no importa el dinero que esté pagando ese pasajero. Claro, a eso me refiero. Pero vamos a dejar que sea el capitán piloto Francisco Díaz, al tiempo que le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir este programa con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Oh, pues mira cómo es, con cabina y todo. No te lo pierdas. Bueno, capitán, nos encantaría saber su opinión sobre el informe del accidente de Lidosa. Bueno, como bien explicaba el general Sufrón esta mañana en la rueda de prensa, es un informe preliminar
La reglamentación llama a que se haga un informe preliminar en los primeros 30 días y eso es lo que se ha hecho. El informe preliminar se le va a ir añadiendo información a medida que se va descubriendo información y luego tendremos el informe final que, como bien dice el general Sufrón, puede tomarse entre 9 a 12 meses y dependiendo de algunos retrasos puede extenderse un poco más. Pero capitán, mi impresión, dígame. No, lo que yo quería preguntar fue específicamente lo que plantea el informe de la situación de la aeronave. ¿Qué significa esto de forma que podamos entenderlo, los que no somos expertos en asuntos de aeronavegación y la gente que nos está oyendo? Que que el lado derecho de la ala, tal cosa. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Imagínese que usted salga en un vehículo, en su carro, con el freno puesto. Okay. Estos spoilers son los frenos de aire, así esa es su explicación, su traducción a español. Son los frenos de aire que nos ayudan a reducir velocidad cuando estamos volando. Esos son los alerones que hacen como que bajan, como que suben, que uno ve cuando va despegando o aterrizando en las alas. Bueno, las alas tienen diferentes partes móviles. Los alerones que están normalmente en la punta de las alas, en aviones más grandes, hay otros que están también en el medio de las alas. Los alerones se utilizan para girar, para doblar. Luego están los flaps que van debajo del ala y se utilizan para cambiar el ángulo de descenso y también reducir la velocidad y aumentar sustentación. Y luego están estos spoilers que son los frenos. Entonces, hay aviones que utilizan estos spoilers también para girar en combinación con los alerones y en ese caso se llaman spoilerons, pero ese no es el caso aquí. Aquí son solo frenos. Y si va frenado en el aire, ¿qué pasa? Frenado en el aire, yo no sé cómo se frena en el aire. Bueno, mire, básicamente se aumenta la resistencia, es como que usted abra un paracaídas grande en la cola del avión, ¿verdad? Y entonces se llene de aire el paracaídas y frene el avión. Así esa es la idea de esas aletas grandes arriba del ala. Pero esos frenos deben de funcionar en conjunto, o sea, tienen que subir en ambas alas, lado derecho, lado izquierdo. Cuando vimos la foto del informe preliminar el día de hoy, fue muy sorprendente ver que solo había un ala, tenía el freno arriba y el avión rodó así hacia la calle de rodaje. O sea, me parece increíble que nadie de los mecánicos que estaban ahí, de los pilotos que estaban a bordo, de otros pilotos, dijera nada, porque es algo muy impresionante ver eso y cualquier piloto que lo ve va a decir eso no está bien. Y cualquier mecánico. Una pregunta, como un simple mortal. ¿Por qué dirigirse a las Américas? He escuchado que era preferible una pista más larga, más ancha, pero había mayor distancia dirigirse a las Américas y más que perdió tiempo circulando a la redonda sobre tierra, ¿no? Sí. ¿No le hubiese sido más fácil girar y dirigirse al aeropuerto de origen? Mire, el general Sufrón esta mañana hablaba, compartimos una entrevista, y él hablaba de cómo ya ellos escucharon la conversación de la caja negra entre los dos pilotos y cómo ellos, los dos pilotos, discutieron, hablaron entre ellos del plan de acción, ¿verdad? La reacción humana normal cuando usted despega y tiene un problema es querer regresar al aeropuerto del que salió, el giro de vuelta. Esa es la reacción normal, es un reflejo. Entonces parece que ellos iniciaron ese giro a la izquierda para regresar al Ligüero, pero al percatarse de que tenían un problema de control, ¿verdad? Porque este freno abierto, imagínense, es como diríamos en dominicano, te está jalando para un lado, ¿verdad? No te permite controlar el avión bien, y las listas de chequeo normalmente cuando tienen un problema de control te dicen que busques una pista más larga. Entonces, en ese giro es cuando ellos parecen que ellos ponen los flaps, que otras aletas que bajan debajo del ala, y ahí pierden mucha altura. Entonces decía el general, ese giro hacia el Ligüero, continuar el giro de 360 grados, dirigirse a las Américas. Además,
debo decir, yo que soy capitán, una de las cosas que uno toma en consideración es, además de lo que se necesita de pista, es el servicio de bomberos y el servicio de rescate. El Higüero es un aeropuerto pequeño que tiene un servicio de bombero básico, ¿verdad? Las Américas es un aeropuerto grande, internacional, que tiene un servicio de bombero mucho más extenso, etcétera. Entonces, si uno va a hacer un aterrizaje forzoso, esa es una de las consideraciones. Pero en esta situación, al parecer, la discusión fue, vámonos allí porque tenemos más pista, tenemos más espacio. El tiempo. La decisión la toman, el tiempo. Escaso 2 minutos, qué sé yo, para haber alcanzado la pista. ¿Qué pasó ahí? Pues ¿Por qué no avión, logró alcanzar la pista? Y ahí mismo yo quería preguntar una cosa, ahí mismo, Jorge. ¿Es una decisión que toman los pilotos o que lo consultan con la torre o con alguien más? Bien, entonces el tiempo, el tiempo total de vuelo fue de 16 minutos, ¿verdad? Desde que despegaron hasta que se accidentaron. En el giro final, en las Américas, a la pista 35, que es un giro hacia la izquierda, como tienen el freno del lado derecho, el avión está, como le dije antes, jalando, está haciendo resistencia del lado derecho, y ahí es cuando pierden el control y se estrellan en la pista 35 o al este de la pista 35 ahí. Entonces, nada, el tiempo es segundos, ¿verdad? En ese momento. Y sobre la decisión, durante las emergencias, la decisión es del capitán al mando. Según la regulación, el capitán al mando es la última autoridad responsable por la aeronave. Por tanto, el capitán es el que dice lo que necesita y hacia dónde tiene que ir. Control de tráfico aéreo, torre de control, todos los demás están para ayudarle en ese proceso. Según lo que nos ha dicho el general Sufrón, el control de tránsito aéreo de Santo Domingo, o sea, la Torre de Higüero, aproximación Las Américas y Torre de las Américas, al parecer hicieron su trabajo bien. Cancelaron aproximaciones de aviones que venían llegando a las Américas y los mandaron a hacer patrones de espera y les dieron prioridad al avión que estaba en emergencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estamos viendo en nuestras pantallas los diferentes aditamentos que tienen los aviones. Los flaps están en las dos alas iguales, en la misma proporción de la dimensión de las alas y para el equilibrio completo del avión, o más de un lado o de otro. ¿Cómo funcionan realmente esos flaps? Bueno, los flaps depende del tipo de aeronave. Si son aviones pequeños, como un Cessna, normalmente solo tienen los flaps en la parte trasera del ala. En los aviones más grandes, como el 747, que es el que yo vuelo, tiene flaps en la parte trasera y flaps en la parte delantera para aumentar la sustentación. Y ese avión que usted está presentando ahí es un avión, parece un 787, un 777, un Airbus. Como ve, le enseña que hay flaps en la parte delantera y en la parte trasera del avión. Y parece un Airbus 320. Pero lo que quiero decir con lo siguiente, el tipo de avión, pongo el ejemplo para yo entender mejor. El tipo de avión que sufrió el accidente tiene flaps en los dos lados. Sí, todos los aviones tienen, todos los aviones tienen flaps en ambas alas en la parte trasera. A ver, no todos, porque hay planeadores que no tienen ni siquiera flaps, pero la mayoría de los aviones tienen los flaps en la parte trasera. Este accidente, el sospechoso no es el flap, es el spoiler que va arriba del ala, que es donde estamos hablando que sería como el freno de aire que utiliza. ¿Y tiene en las dos alas este mismo spoiler? Así es, y cuando usted hace la prueba de prevuelo como piloto, usted debe de verificar que si suban los dos y bajen los dos al mismo tiempo. Capitán, en este tipo, perdón, don George. No, adelante, Dios. En este tipo de accidentes, ¿hay consecuencias legales, consecuencias penales, consecuencias civiles? Bueno, desconozco la legislación dominicana en ese sentido. Tendría que ser una pregunta para un abogado. Aquí en los Estados Unidos sí hay consecuencias civiles, pero a nivel penal dependerá si hubo una intención
de que eso sucediera, si hubo una premeditación, etcétera. Pero si no, si fue un simple error, aquí en Estados Unidos no hay consecuencias penales. Perfecto. Don Giorgi. Esta es una pregunta incómoda, pero la voy a hacer. Si usted hubiese sido el capitán piloto de esa aeronave, ¿qué decisión usted hubiera tomado? Desde el momento mismo, antes de iniciar el vuelo. Yo no puedo contestar eso porque es algo que todavía está en investigación, todavía no tenemos toda la información. Estamos en el primer informe preliminar. El informe preliminar seguirá creciendo a medida que haya más información. Ahora, creo que lo que sí podemos hablar es de qué se hace normalmente, ¿ya? ¿Cuáles son los procedimientos normales? Los procedimientos normales conllevan cuando un avión entra en mantenimiento. Este avión, según el informe, había presentado una falla de ese freno de aire, de ese lado del avión, del sistema hidráulico, en el vuelo anterior. Y eso se había escrito en el libro de mantenimiento y se había enviado a mantenimiento. En mantenimiento, la comisión investigadora calcula que duró 3 horas, ¿verdad? Esto es normal, los aviones están diseñados para tratar de volar continuamente, porque continuamente es como un carro de Fórmula 1, solo hace dinero cuando está corriendo. Lo mismo con el avión, y el mantenimiento se diseña para hacerse constante. Entonces es común que uno llegue y encuentre que, mira, estamos trabajando en esto, en aquello, etcétera. Cuando terminan el mantenimiento, se supone que los mecánicos deben hacerle un briefing, deben hacer una explicación a la tripulación de qué se hizo, de si hay algún equipo que está fuera de servicio, etcétera. Y el capitán o la capitán, cuando acepta el avión y el libro de mantenimiento, está diciendo que está satisfecho o satisfecha con ese trabajo. El capitán o la capitana son la autoridad final en aceptar el avión. Y aquí es donde entra un tema. Dígame. No, y se le informa, es lo importante, se le informa. No di que ahí estaban los mecánicos, hicieron una cosa, sino que se le explica. No. Y se supone que en el libro de mantenimiento debió escribirse todo lo que se hizo, cuáles son los procedimientos, etcétera. Inclusive nosotros tenemos un libro, por ejemplo, que es el libro de despacho, libro de desviaciones de despacho, donde el libro nos dice cuáles equipos pudieran estar no funcionando y aún así podemos despachar el vuelo. Porque como les decía, es como un carro Fórmula 1 que siempre está en movimiento. Si tiene una lucecita quemada o un radio que no funciona, no hay necesariamente que cancelar el vuelo por eso. Entonces, cuando a usted le entregan ese libro de mantenimiento, usted compara con este libro de despacho si lo que se hizo es lo correcto y si usted está conforme con eso. Debo decir que nosotros no somos mecánicos, los pilotos, la mayoría no somos mecánicos y no podemos ir a inspeccionar exactamente qué se hizo. Al final debe haber confianza en el personal de mantenimiento y si está todo como dice el libro, pues salir. Yo diría que, claro, un trabajo en equipo. Sí, así es. Ahí entran los pilotos, los despachadores, que son los que planean la ruta, los mecánicos, servicio al cliente, todo el mundo debe trabajar en conjunto para el éxito del vuelo. ¿Fue prudente? Esta es otra pregunta difícil también. Sí, tranquilo. ¿Fue prudente que a pesar de que se tuvo la aeronave en un mantenimiento 3 horas, que había presentado esa misma falla en el vuelo que había hecho y que hacía horas que había pisado tierra en el aeropuerto Joaquín Balaguer? ¿Fue prudente que ese avión hiciera ese siguiente vuelo, aunque los pasajeros pidieran o tuvieran el deseo de que fuera en ese avión? Mire, yo le escuché a usted hablando de eso y leí el informe donde habla de eso. Realmente lo que los pasajeros deseen o no deseen no tiene que ver con la operación a nivel de seguridad operacional. Eso es algo que uno no, o sea, ningún piloto, mecánico, empresa debería de tomar una decisión en base a qué prefiere el pasajero o qué no prefiere el pasajero. Ahora bien, yo lo que sí les diría es una empresa pequeña, corporativa,
lo que llamamos 135, es el tipo de reglamentación que las rige. Es más dirigida al servicio al cliente y lo demás. Y si los pasajeros querían ese avión y estaban dispuestos a esperarlo, bueno, perfecto. Pero en cuanto a la toma de decisiones de mantenimiento, si vamos a volar o no, etcétera, no debería, en teoría, ojo, tener que ver con eso. Por ejemplo, cuando usted vuela en aerolíneas, transporte de línea aérea, JetBlue, American, Delta, usted no decide en qué avión usted va. El avión es el que esté. Entonces, en este tipo de operaciones más pequeñas, a veces sí hay una presión de servicio al cliente, de querer satisfacer al cliente, etcétera. Pero como le digo, según el libro, no debería de tener nada que ver una cosa con la otra. A mí me pasó una experiencia y la relato así rápido. Yo fui a Puerto Príncipe en un avión, en un helicóptero militar. Estábamos en una misión sobre un tema después del terremoto y estábamos allí. Nos cogió el día, estábamos haciendo unos trabajos de reporterismo, de unos trabajos especiales, y nos cogió el tiempo para casi la noche, había mucha multitud en la calle, mucha gente, no podíamos llegar hasta la embajada a tiempo, que es donde estaba el helipuerto, donde estaba el helicóptero, pero nos comunicamos con la embajada y los pilotos salieron de la embajada y se fueron al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, que era más cerca para nosotros llegar. De todas maneras nos dilatamos y cuando llegamos eran las 6 de la tarde ya. Y nosotros, bueno, pues vámonos. Y el capitán dijo, yo tengo que verificar la cantidad de combustible, el tiempo que tengo que tomar para yo determinar si hago el vuelo a República Dominicana, porque no podemos volar de noche. No es una explicación técnica. Y yo, jefe de ese grupo, de ese equipo, tenemos que irnos para Santo Domingo. Y el tipo, un capitán, incluso yo cometí un atrevimiento y llamé a un superior, y el capitán, un joven piloto, me dijo, mire, déjeme decir una cosa, no importa a quién usted llame o quién me llame, la decisión de salir de aquí es mía por encima de usted. Pero mira que es mi seguridad, es mía la decisión. Y así lo planteamos. Y finalmente hicimos el vuelo, pero él me dijo claramente, él dijo, yo puedo hacerlo, el vuelo, y llegamos anocheciendo ya casi de noche, no tenía luz, yo no sé qué, pero llegamos. Pero me hizo saber eso de una forma muy contundente y me dijo, la decisión es mía si yo despego ese equipo, no importa quién me llame. Así es. Corroborando lo que tú dices, la decisión es del piloto. Claro, del capitán. El capitán, bueno, sí. Entonces, así lo dice la reglamentación, así lo dicen todos los libros. Y aquí entra un tema que nosotros al final de esto tendremos que revisarlo, y es la cultura de seguridad operacional. ¿Cómo es la cultura de seguridad operacional en el país, en la aviación dominicana, en las empresas, en las tripulaciones, etcétera? Usted sabe que nosotros los dominicanos, a veces nos gusta, qué sé yo, romper la regla un poquito o hacerlo de mi forma o lo que sea. A la gente no le gusta estacionarse en la acera, se quiere estacionar encima, todo eso. Entonces, todo ese tema cultural, al final, se va como un látigo, se va alargando hasta que se rompe. Entonces, ustedes han visto que la Asociación Nacional de Pilotos se quejó con el IDAC sobre los temas de pilotos en esa empresa, etcétera. Yo creo que debemos tener conciencia de que si hay cualquier problema de seguridad operacional en esa empresa, lo que sea, es cultural de la aviación dominicana. Era así antes del IDOSA. O sea, hay bastante reseñas de problemas muy parecidos en Dominicana de Aviación, en Caribe, etcétera. Entonces, al final, el tema cultural vamos a tener que revisarlo, porque nosotros le damos servicios a muchos vuelos que vienen ahora con el turismo, por ejemplo. El gobierno está muy feliz de que, o estamos todos muy felices de que hay muchos turistas y que hay mucho movimiento, etcétera. Pero todos esos aviones se les da servicio al personal dominicano. Entonces, es una tragedia lo que pasó con el IDOSA, pero gracias a Dios no fue un jumbo lleno de gente. Entonces, eso es algo que debemos tener muy presente y recordar
que esa cultura de seguridad operacional cuesta dinero. Usted decir, no, yo no puedo hacer ese vuelo, eso cuesta, eso tiene un costo. Y la empresa debe de estar detrás, debe de la empresa, el sindicato, el grupo, debe de apoyar a esa tripulación que dice, no, yo no vuelo. Porque si usted como tripulación, como piloto, como padre de familia, tiene miedo que va a perder su trabajo, ahí comienzan los errores, las equivocaciones. No estoy diciendo que sea el caso aquí, pero sí es conocido que en República Dominicana, en general, en el IDOSA, fuera del IDOSA, en todas partes, ese es un tema y debemos de trabajarlo. Mire, usted ha tocado un tema neurálgico, porque ciertamente esta media isla, su economía se fundamenta principalmente en el turismo, que va creciendo, que va desarrollándose. Es una parte fundamental de la economía dominicana. Es facultad de las líneas aéreas comerciales el entrenar, escoger y seleccionar a su personal que le da mantenimiento en tierra a sus aeronaves, porque usted acaba de decir que, bueno, somos cualquieristas, a veces rompemos las reglas, pero yo no me puedo imaginar que líneas aéreas como American, JetBlue, Delta, Air Europa, cualquier otra de las grandes, ¿no? Estén basadas o sustentadas por un personal técnico de tierra que no haya sido entrenado por esas líneas aéreas. O supervisado también por alguna autoridad oficial que vea el trabajo que están haciendo. Mire, déjeme decirle, todo el personal o la gran mayoría del personal de todas esas líneas aéreas extranjeras es dominicano, ¿verdad? Comparte nuestra cultura, idiosincrasia y todo eso, ¿verdad? Entonces, aunque Delta, United, American, Iberia se los lleve, los entrene por un mes, 2 meses y los regrese a las Américas, a Puerto Plata, Punta Cana, siguen siendo dominicanos con su idiosincrasia y todo lo demás. Yo no le estoy quitando profesionalismo por ser dominicano, no es eso, sino que somos conscientes de lo que se llama la desviación de la norma. Y en nuestro país es muy común que nos desviamos mucho de las normas. Y eso no es un tema nada más dominicano, es latinoamericano. Yo fui piloto en LATAM, en Chile, fui piloto de LAN Chile, y es un tema latinoamericano, etcétera. Pero bueno, entonces, creo que este podría ser una buena forma de resetear el sistema, de hacer una revisión interna completa y de tener nuestras prioridades muy claras. La aviación es una industria que no perdona errores, no perdona desviaciones, y las cositas que van poquito a poquito creciendo, un día te van a morder. Entonces, el liderazgo aeronáutico nacional tiene un reto grande con esto, porque a medida que aumenta estadísticamente la cantidad de vuelos y operaciones en el país, aumentan los incidentes y accidentes si usted no tiene una buena cultura de seguridad operacional. Y si mientras más vuelos hayan, pues más cerca estamos del accidente e incidente nuevamente. Entonces, para eso tenemos que tenerlo despedirlo, muy presente. para despedirlo, usted me luce muy joven y me dice que es piloto de aviones 747. Para eso se necesitan muchas horas de vuelo, ¿no? Usted se entrenó en Estados Unidos. ¿Dónde hizo su entrenamiento? Se formó como piloto aquí, me imagino. Usted perteneció a la Fuerza Aérea Dominicana. Me gustaría conocer. Mi background, yo estudié Derecho en la Pucamaima 2 años y luego a mitad de la carrera me vine a Estados Unidos y comencé la carrera de aeronáutica desde cero en Estados Unidos, en la universidad. Hice mi licenciatura en Ciencias Aeronáuticas. Luego 2 maestrías en Ciencias Aeronáuticas y Manejo de Aerolíneas. Y entré a las aerolíneas, como le decía, con LAN. Fui instructor de vuelo en la universidad, etcétera. Estuve en Chile y luego regresé aquí a Estados Unidos y llevo 10 años en mi aerolínea. Y he ido escalando en esos 10 años. Llevo 20 años en el mundo de la aviación. Está volando una línea comercial en Estados Unidos. Vuela para un comercial. Sí, volamos
Mi aerolínea es una aerolínea especializada en carga y en vuelos charter especiales de pasajeros. Volamos tropas, volamos equipos de fútbol, equipos de béisbol, volamos modelos de Victoria's Secret, jefes de Estado, todo vuelo charter, VIP y en el área de pasajeros. Pero el 90% de nuestra operación es carga. Somos la tercera línea de carga más grande del mundo. No le diga la edad, que George es un indiscreto. Eso es lo que la está buscando. Antes de irme, quiero hacer un llamado a las autoridades a que aprueben el protocolo de aviación general en República Dominicana. Tenemos 8 aeropuertos, 4 cerrados y 4 restringidos en el país, aeropuertos domésticos que no están funcionando por falta de ese protocolo que se armó luego de un problema que hubo y está solo esperando la firma en presidencia. Muy importante. Y lo de los radares meteorológicos, que no hay ni uno solo en el país y recibimos cientos de vuelos semanales y no hay radares. Wow. Bueno, ahí está su llamado y al tiempo de agradecerle toda esta información que nos ha dado, una brillante exposición, edificante por demás. Así que el capitán piloto Francisco Díaz, nuestro profundo agradecimiento por esta interesante conversación. Y orgulloso de tener un dominicano con esas calidades en la aviación en el mundo. Bueno. Gracias. Hay muchos, Hay muchos en Estados Unidos y en Asia y Europa. Hay muchos. Yo sé de eso, no se apure. Usted sabrá por qué después. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, señores, tenemos que ir a la pausa, Diulca. Vamos a aprovechar y nos vamos a la pausa. Excelente entrevista. Muy buena entrevista, George. Muy buena entrevista. Qué bueno tener esa conversación. Pues vamos a la pausa y al volver, la gente, por supuesto,